Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. La caída en picado del rublo ruso no cesa. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el rublo se ha depreciado ya más de un 40% con respecto al dólar norteamericano. Las agencias de calificación de deuda ya creen que el default de Rusia es prácticamente inminente, y probablemente no les falta ninguna razón, y quizá lo único que se les puede criticar a estas agencias es que van, como casi siempre, bastante tarde. El resto del mundo financiero ya sabe desde hace al menos una semana que Rusia va a hacer un impago, y tanto los bonos como las empresas rusas que cotizan en el exterior han caído de precio en picado. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver las medidas, a veces casi desesperadas, que está tomando el Banco de Rusia y en general el gobierno ruso para frenar la caída de su moneda, del rublo. Quizá la medida más vistosa sea el control de capitales, pero realmente están haciendo otras muchas cosas. Por ejemplo, ya han subido el tipo de interés de referencia nada menos que el 20%. También hay un más que improbable impago de la deuda externa en dólares. Están requisando las divisas a los exportadores rusos y es posible que se genere un problema en el sistema financiero mundial, en concreto en el mercado de CDS. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a aprender qué significan cada una de estas medidas y si existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que alguna de estas medidas puedan funcionar para proteger a la que ya es una maltrecha economía y moneda rusa. Bueno, vamos a verlo. Bueno, empecemos por una de las medidas más duras, el control de capitales. El control de capitales es una medida que fue muy utilizada en el pasado. De hecho, los controles de capitales eran la norma, no la excepción en tiempos del patrón de Bretton Woods, el patrón oro de Bretton Woods, que funcionó entre 1944 y 1971. Sin embargo, con la caída oficial de este patrón oro, desde 1973 y muy especialmente desde los años 80, los controles de capitales se consideran una medida altamente restrictiva y es aplicada hoy solo por países con economías muy intervenidas por el poder público o países que sufren graves crisis cambiarias, es decir, graves crisis del tipo de cambio. Podemos definir el control de capitales, de forma un poquito general, como una restricción para sacar dinero de un país o un área económica. De forma más concreta, una restricción o un control de capitales implica la restricción para conseguir moneda extranjera, que al final solo puede ser un paso para conseguir sacar dinero del país, es un paso intermedio conseguir la moneda extranjera. En el caso de Rusia, que estamos investigando ahora, un control de capitales implica una restricción para que la población rusa pueda cambiar sus rublos por dólares. Y en caso de conseguir dólares, por ejemplo, mediante una cuenta en un banco ruso denominada en dólares, hay restricciones para sacar ese dinero de forma física o para transferirlo al exterior. En concreto, el Banco de Rusia ha suspendido toda venta de divisas durante 6 meses, hasta septiembre de 2022. De facto, el rublo deja de ser convertible en moneda extranjera. Es decir, los ciudadanos rusos ya no podrán comprar bienes en el exterior de Rusia. La medida de expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT, que expliqué en este otro vídeo, pretendía castigar a la economía rusa de la misma manera que un control de capitales va a castigar a la propia economía rusa. El gobierno ruso, además de esto, también ha prohibido la exportación de más de $10.000 en moneda extranjera bajo ningún concepto, ningún tipo. Y bueno, la obligación de entregar las divisas que generan los exportadores es la otra cara de la moneda de los controles de capitales. Los controles de capitales están diseñados para proteger las reservas internacionales de un país. Así, de la misma manera que evitan que salga moneda extranjera, con lo que hemos visto antes, obligan a entregarla a quien la genera. Los generadores de divisas son todos aquellos residentes en un país que venden sus productos en moneda extranjera. Los dos grupos que prácticamente concentran toda la generación de divisas en la mayor parte de países son los exportadores y el sector turismo. También se puede meter aquí las remesas, pero bueno, es una partida que afecta mucho a algunos países, pero no en la verdad que la mayor parte de ellos no. Y bueno, Rusia también ha implantado esta cara del control de capitales. En concreto, se obliga a cualquier generador de divisas ruso a vender al Banco de Rusia nada menos que el 80% de las divisas que consiguen por la venta de sus productos en el exterior. Es decir, se obliga a los exportadores a comprar unos rublos que el resto del mundo está repudiando. Esto evidentemente va a generar una infrafacturación de exportaciones allí donde sea posible. Y esto se hace pues básicamente para intentar evadir la venta obligada de estos dólares al Banco Central de Rusia. También va a generar, por otro lado, una sobrefacturación de las importaciones, ya que así los ciudadanos rusos quizá podrán conseguir más dólares y depositarlos fuera del país. Y mirad, estas dos actividades suelen ocurrir siempre que se imponen controles de capitales. Esto es lo que ha estado pasando, por ejemplo, durante ya bastantes años en China. Y podríais preguntaros, bueno, ¿y por qué establece un control de capitales el Banco de Rusia?
Pues mirad, como os conté en este otro vídeo que podéis ver por aquí, una de las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia ha sido congelar las reservas monetarias que el gobierno ruso depositaba en el exterior. Como os dije en ese momento, esa cuantía puede ser superior fácilmente a la mitad de todas las reservas totales de Rusia. Aquí podéis ver el gráfico que os compartía en el otro vídeo. La decisión de congelar las reservas monetarias rusas en el exterior ha hecho muy débil al rublo. Como podéis ver en este otro gráfico, la depreciación del rublo no sufre mucho ni las semanas anteriores a la guerra ni en el inicio de la misma. Cuando realmente ha empezado a sufrir el rublo y a dispararse el tipo de cambio es cuando Occidente congeló las reservas monetarias rusas. Pensemos que Rusia podía contar con esas reservas, que ahora están congeladas, para generar importaciones en caso de necesidad o sobre todo para sostener su moneda en momentos complicados de sobreventa en el mercado, como es precisamente una guerra. Las reservas daban solidez a la moneda rusa, una solidez que podría estar en entredicho si se imponían sanciones similares a las que se impuso la economía rusa después de la invasión de Crimea. Pero ante un evento similar, las reservas rusas podrían haber dado una estabilidad enorme al rublo, ahora en 2022. Sin embargo, el golpe que dio Occidente a la estabilidad financiera rusa fue mayúsculo con la decisión de congelar más de la mitad de las reservas del país. Esto ha generado una escasez de divisas en Rusia casi instantánea, y debido a esta escasez es por lo que se establece el control de capitales que os estoy contando. Como hemos visto, al final un control de capitales evita que salga esa divisa y obliga a los exportadores a entregarlas a la autoridad monetaria. Podemos analizar la participación del Banco de Rusia en el mercado de divisas. Es especialmente interesante observar que incluso en los preparativos de la guerra, antes de que Rusia invadiera Ucrania, el Banco de Rusia incrementó muchísimo su participación en el mercado de divisas. Esto podría ser debido al pánico que se empezó a sentir en varios mercados por las noticias que iban llegando de la posible invasión, o también por unos funcionarios corruptos que empezaron a vender sus rublos y a comprar dólares. Pero bueno, como acabamos de analizar, el rublo, a pesar de esto, apenas se movió en estos momentos. Evidentemente no lo hizo porque el propio Banco Central de Rusia estaba interviniendo en el mercado monetario para que esto no ocurriera, para que no se depreciara el rublo. Lo interesante aquí es observar cómo una vez que se congelaron las reservas, el Banco de Rusia estableció todas las medidas que estamos comentando en este vídeo y dejó prácticamente de intervenir en el mercado monetario. Es decir, Occidente realmente ha hecho un daño económico enorme a la estabilidad del rublo, ya que el Banco de Rusia podría haber continuado vendiendo divisas en el mercado durante bastante tiempo sin que la cotización del rublo se hubiera resentido muchísimo. Y tal y como venía haciendo durante todo el mes de febrero, y por eso el rublo no se había depreciado antes. El Banco de Rusia, poco después de que se decretara la congelación de las reservas monetarias rusas depositadas en el exterior, subió la tasa de interés desde el 9,5%, que era una cifra relativamente alta en comparación con otros bancos centrales, hasta nada más que el 20%. Y esta es una medida típica que se toma en crisis monetarias. La subida del tipo de interés pretende evitar una huida despavorida de la moneda cuando la misma se deprecia. La lógica es la que os expongo ahora, es la siguiente. Si la moneda se deprecia un 10% y el tipo de interés sube un 10%, el pago de ese interés extra compensa la depreciación de la moneda. Si la medida consigue convencer a suficientes personas de que el interés recibido será mayor que la depreciación subida, muchas de esas personas decidirían quedarse con sus rublos en vez de venderlos. Incluso es posible que se pudiera convencer a inversores extranjeros para que conviertan sus fondos a rublos y los inviertan en la economía rusa, aunque esto es evidentemente mucho más complicado en una situación de guerra como la actual. Lo cierto es que la subida del interés es una medida que puede funcionar cuando la crisis es relativamente pequeña o cuando se estima que el músculo financiero del país en cuestión es bastante fuerte. Sin embargo, podemos analizar el caso de Turquía. Subir el tipo de interés de referencia es una medida que implantó Turquía en los últimos años para evitar que su población se deshiciera de las liras turcas a toda prisa. La medida ha funcionado muy mal en Turquía. Y si el incremento en el tipo de interés no le ha funcionado a Turquía en una situación mucho menos drástica que la de Rusia, era lógico que a Rusia tampoco le iba a funcionar. Es decir, Rusia pretendía convencer a sus ciudadanos de no deshacerse de sus rublos, pero en cualquier caso, a la vez que intenta convencerlos con esta subida del tipo de interés, y debido al control de capitales, también les está negando la capacidad de convertir sus rublos en moneda extranjera. Y bueno, detrás de todas estas medidas se encuentra el miedo a que el Banco Central de Rusia se quede sin suficiente moneda extranjera para atender todos los reclamos de esta moneda por parte de personas que tienen rublos y que se quieren deshacer de ellos. Veamos ahora el impago o posible impago que la Federación Rusa puede llegar a hacer a extranjeros. La serie de decretos que emite Rusia por el que se imponen toda serie de medidas económicas se denomina contrasanciones.
Por tanto, se puede entender que todo el entramado de medidas se genera como respuesta a las sanciones que Occidente ha ido imponiendo a la economía rusa conforme avanzaba la guerra de Ucrania. Rusia ha impuesto sanciones a cualquier persona jurídica o física registrada o residente en cualquier país que haya impuesto sanciones a su vez a Rusia. Cualquier tipo de transacción que los extranjeros hagan en activos financieros rusos o en activos residenciales rusos debe ser aprobada antes por el Ministerio de Finanzas ruso. Pero mucho más importante es que el gobierno ruso se ha guardado la posibilidad de redenominar la divisa de los bonos rusos que tengan en posesión extranjeros de los países que han impuesto sanciones a Rusia. Esto significa, básicamente, que los bonos que el gobierno de Rusia emitió en dólares podrían ser pagados en rublos. Y mirad, esta medida tiene dos objetivos. El primero es el mismo que el resto de medidas que estamos comentando. El primero es proteger las reservas de divisas, que como ya hemos comentado escasea muchísimo ahora mismo en Rusia. Y el segundo es castigar a los inversores extranjeros, que en este caso quedarían atrapados en una moneda invendible y que pierde valor de forma acelerada. Es evidente que el gobierno ruso busca devolver algo del daño que le están causando. Y esta medida puede hacer más daño a la economía occidental de la que parece en un primer momento. Vamos a verlo. Una redenominación unilateral de deuda se considera un motivo para declarar un default de la deuda soberana. Y bueno, alguien podría pensar, ¿sufrirán los inversores que han comprado deuda a Rusia? Tampoco serán tantos. Pero como os digo, el problema es mayor del aparente. Vamos a verlo. El sector financiero emite una serie de títulos denominados CDS, que por sus siglas en inglés son Credit Default Swaps. Estos CDS no son más que un seguro de impago. Es decir, cuando un inversor compra deuda de un país, también puede comprar un seguro de impago de esa misma deuda. El sector financiero incluso permite comprar un seguro de impago sin tener el activo subyacente. Es decir, que puedes comprar un seguro de impago sin tener la deuda en un primer lugar. Esto es lo que usualmente se denomina un Naked CDS, pero bueno, esto es algo que explicaremos en otro vídeo cuando veamos los instrumentos concretos que utiliza el mercado financiero. Quizá no es el momento ahora. El precio de los CDS, cuya utilidad, como comentamos, es protegerse del impago de Rusia, se ha disparado como no podía ser de otra manera. Aquí podéis ver el precio de los CDS que cubren deuda a 5 años emitida por Rusia. Los inversores están buscando estos activos, como es lógico, para protegerse de este riesgo de impago de Rusia. Es difícil analizar exactamente cuánto cuesta asegurarte contra el impago de Rusia de esta manera, con estos datos. Así que vamos a intentar traducirlo a un lenguaje un poquito más sencillo. Si tuvieras $100.000 de valor de bonos de Rusia en tu poder y quisieras asegurarte contra el impago hoy de esta deuda de Rusia, necesitarías pagar en el momento inicial $40.000. Se dice pronto, nada menos que un 40%. Y además tendrías que pagar $1.000 extra cada año. De acuerdo con estos datos, al final la probabilidad de impago de Rusia que estiman las aseguradoras es mayor a un 55%. El problema, ahora sí vamos con el problema, que se puede generar es que si ocurre un evento que genera este default oficial, como esta redenominación de moneda de deuda que está planteando el gobierno ruso, muchos intermediarios financieros tendrán que hacer efectivo el pago de estos seguros, el pago de estos CDS. Y mirad, en la crisis que sufrió Grecia en 2015 y que llevó al impago de nada menos el 75% del valor de su deuda, se evitó, como se pudo, bueno, es decir, con todas las triquiñuelas legales posibles, afirmar que el país había hecho un default. El objetivo era precisamente evitar una posible tormenta financiera si las aseguradoras tenían que hacer efectivo el pago de esos seguros, el pago de esos CDS, por el impago de Grecia. Eso es precisamente lo que ocurrió pocos días después de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en 2008. La mayor aseguradora del mundo en ese momento, que era AIG, quebró por tener que hacer efectivo el pago de unos CDS con unos recursos de los que no disponía. Y algo similar podría ocurrir si se declara un default de la deuda rusa. El sector financiero y las aseguradoras podrían no disponer de los fondos para hacer efectivos los seguros de impago que emitieron en el pasado contra la deuda de Rusia. Si el agujero en los balances que les generan estos pagos por los CDS, por los seguros, son suficientemente grandes, puede ocurrir una tormenta financiera. Y mirad, en 2015 Grecia tenía todo el motivo del mundo para colaborar y evitar que se declarara un default oficial, básicamente estaba siendo rescatada. Hoy Rusia tiene todo el motivo del mundo para no cooperar y obligar a que se declare un default que podría dañar las finanzas internacionales. Al final, como era de esperar, Rusia no se iba a quedar de brazos cruzados ante las sanciones que Occidente le está imponiendo y que tantísimo daño le están causando a su economía. Y bueno, en conclusión, cuando dijimos que las guerras son terriblemente destructoras de la economía, nos estábamos refiriendo en ese momento especialmente al ámbito de la economía real. Pero la economía monetaria y la economía financiera van a sufrir también lo suyo en los próximos meses. Es posible que se esté fraguando una depresión de dimensiones colosales delante de nuestros ojos. Y bueno, espero
evidentemente por nuestro bien, que yo esté muy equivocado en esto último. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejadme un like. Si os gusta contenido similar a esto, o os gustaría ver contenido similar a este, pues suscribiros al canal. Y si pues no estáis de acuerdo con algo, queréis charlar con algo, no ha quedado todo algo claro, pues dejadme el comentario y lo charlamos en el chat. Nos vemos en el próximo vídeo.